En CETESIC te enseñamos la práctica de la terapia cognitivo-conductual. A ver, perdón. No, Sí. como ya sabés, yo no conozco la prueba, pero mira, me voy a dejar abiertas las dos ventanas, me voy a comprar estos dos libros a ver si los puedo estudiar un poco. Este igual me parece que no es el modelo de los 5 factores, por la forma en que te estás expresando, sino que parece ser más bien una evaluación de rasgos de la personalidad orientada a la detección de trastorno de personalidad, ¿sí? Ah, Por lo que vos estás leyendo. Es decir, sí. el modelo de los 5 factores es un modelo que incluye neuroticismo, extroversión, apertura, eh, acuerdo y escrupulosidad o responsabilidad. Ese Es es el el gran... Neuropir ese, el Neopir, El el que vos NeoPIR decís. es una operacionalización de ese modelo. Hay otros. El NeoPIR es el histórico, el más viejo de todos, el que hicieron los dos Temacrae, que fueron los autores originales. Este yo no lo conozco, pero me parece que no es una operacionalización de los 5 factores. Puede ser que tenga algo. Mira, voy a comprarme este. Hay otro libro que parece que lo explica, que es de Mercedes Liporace, que es la profesora actual de la Cátedra de Evaluación Psicológica. Eh, pero, a ver, no es que está mal, digo esto, ¿no? Es decir, a ver, lo que vos presentás, Adriana, está bien. Lo que yo te quiero por ahí transmitir es que este tipo de pruebas son útiles, por ejemplo, en cuanto tienen poder predictivo, en cuanto tienen poder de orientarnos ante qué tipo de sintomatología nos encontramos, eh, por ejemplo, acerca de la cantidad de síntomas que vamos a encontrar, las distintas áreas de afectación, por ejemplo. Este tipo de pruebas nos van a decir, por ejemplo, que una persona por ahí que consulta por crisis de pánico, aparte probablemente tenga preocupaciones patológicas y encima se desregule emocionalmente y se enoje y por momentos tenga alguna forma de cuadro depresivo, ¿no? Es decir, eso es lo que te está diciendo, ¿no? Eh, es decir, el estudio de la personalidad y las diferencias individuales en general, lo que hacen es hacer predicciones globales acerca del funcionamiento en el largo plazo de una persona. El conocer la personalidad de alguien te va a hacer buenas predicciones del funcionamiento de esa persona en el largo plazo, ¿sí? Es decir, te va a decir cómo es el estilo a lo largo de muchas situaciones. Se dice que tiene buena capacidad de predecir el comportamiento cross-situacionalmente o a través de situaciones. Pero es muy difícil hacer predicciones específicas a partir del conocimiento de la personalidad. ¿Por qué? Porque influye mucho el contexto. Es lo que un poco dice acá también, que por Claro, eso uno no lo puede tomar como diagnóstico, si se quiere, ¿no? no. Pero por eso, a ver, a lo que voy es esto, ¿no? Es decir, eh, a muchos psicólogos les sirve, yo de hecho les conté que algunas veces tomo pruebas de personalidad, otras no, depende del caso. Eh, pero la verdad es que generalmente la prueba de personalidad es informativa al principio y no mucho más. Para los que hacemos terapia cognitivo-conductual, recuerden que la esencia del paradigma, del modelo, es lograr el cambio comportamental en las áreas deseadas. La predicción de la personalidad te puede, como insisto, como te decía antes, hacer una predicción global, decirte, por ejemplo, si estás más dentro de un cuadro de personalidad o sintomatológico, cuán pervasivo es el diagnóstico, es decir, o la patología, es decir, si influye en muchas áreas o es específico, pero nada más. Es decir, esto no nos va a orientar acerca de cuáles son los objetivos ni cuál es el tratamiento a seguir. No, vos lo que sabés con esto es que te encontrás frente a un tipo de persona que es emocionalmente inestable, que va a tener muchos síntomas, los síntomas van a fluctuar a través del tiempo probablemente, va a tener muchas emociones negativas, más intensas, más fuertes, eh, se te va, por decir así, como a forzar el encuadre de la terapia, es decir, va a parecer a veces probablemente que hay como un manojo de problemas inconexos. En realidad esos problemas están conexos y tienen que ver con la labilidad del sistema nervioso que procesa emociones, ¿sí? También lo que se conoció como el sistema límbico.
Es decir, pero ya está. Es decir, a partir de ahora, vos lo que necesitas es concentrarte, ¿sí?, en qué comportamientos son los que vamos a poner bajo análisis para modificar. Y una prueba de personalidad nunca te va a decir eso. No, ¿Sí? ya sé. No. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, más allá de esto, acá la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿cuál es el motivo de consulta de esta persona? ¿Sí? ¿Y cuáles son las conductas que esperamos poder modificar? ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, el Los motivos motivo de de... consulta sí. no siempre nos dan la conducta a modificar. A veces los pacientes consultan por motivos que no son trabajables, por decir así, ¿no? Entonces, insisto, digo, la prueba de personalidad es orientativa, pero en este momento tenemos que pasar al segundo paso, es decir, bien, a ver, concretamente, en este momento, ¿cuáles son los comportamientos que nosotros podemos poner bajo análisis? Y en ese sentido, luego construir un análisis funcional para luego intervenir con técnicas. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? sí. ¿Está bien? Sí. Sabiendo que en este caso va a ser más difícil probablemente que en un paciente que tenga menos cantidad de rasgos negativos, ¿no? De rasgos patológicos. Va a ser mucho más difícil. ¿Sí? ¿Me expliqué? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, él el motivo de consulta fue que notaba que de la pandemia hacia acá le está costando mucho salir de la casa. En CETESIC te enseñamos la práctica de la terapia cognitivo-conductual.